Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Tania Ramírez, la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Es una coalición de 72 organizaciones que trabajamos a lo largo del país para promover y defender los derechos de las infancias. Bienvenida, Tania. Muchas gracias, Moni. Bienvenidas, bienvenidos acá a REDIM también. Tania, pues no sé si te gustaría platicarnos cómo nace la red, qué es la REDIM, un poco de su contexto, de su historia. Sí, claro. REDIM tiene más de 20 años, 22 y pedazo de existencia, y nace en un contexto en el que en México los derechos humanos no eran una noción común, ¿no? Y nace con el firme propósito de ubicar a la niñez, a la adolescencia mexicanas como titulares de derechos, que en esos grandes temas nacionales de violaciones a derechos humanos o las problemáticas que desde entonces aquejaban a la vida pública y todavía permanecen, pues poder colocar a la niñez como un actor fundamental, no solamente desde la atención, digamos, pues sí, más asistencialista o más pasiva, sino reconocerles como sujetos de derechos, ¿no? REDIM nace en un momento en el que la sociedad civil organizada también estaba viviendo un momento de una gran ebullición, de una participación social importante que gestó en muchísimos casos cambios fundamentales para la vida pública en el país. Y en este tiempo, bueno, cuando empezaron, esto me lo han contado, no había ni oficinas, se reunían por allá por Xochimilco, eran un grupo más o menos pequeños, muchos y muchas de las cuales siguen al día de hoy en REDIM. Y en el transcurrir de estos años y décadas, la noción de derechos de la niñez se instaló en México gracias a REDIM. Eso lo diría también si no trabajara en REDIM. O sea, a REDIM le debemos que la certeza de que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y de que la agenda de derechos humanos es también la agenda de la niñez, ha sido gracias a REDIM, ¿no? Esa es un poco su historia. En este tiempo ha construido muchas nociones y muchas prácticas importantes, armando estrategias de comunicación muy fuertes, con la intención de generar un cambio cultural en la opinión de la sociedad, en la forma de concebir niñez y adolescencia de la sociedad, pero también intentando modificar la forma en la que el Estado y sus instituciones y sus personas servidoras públicas ubican a la niñez y en la que se identifican con el trabajo que tienen que hacer en favor de niñez y adolescencia, ¿no? Entonces es un poco la historia de REDIM y qué le debemos en México en este tiempo. Pues muchas gracias. No sé si nos podrías compartir un poco ahora, Tania, el día de hoy, cuáles son los proyectos, la agenda, en qué está metida la red en este momento. Híjole, fíjense que REDIM está metida en todo lo que tenga que ver con derechos de la niñez, es decir, con todos los temas de la vida y con muchísimas aristas, pero algo en lo que somos muy insistentes y consistentes es en la necesidad, por un lado, de construir institucionalidad pública que tenga la capacidad de responder a las necesidades de niñez y adolescencia con un enfoque de derechos, es decir, con un enfoque garantista. Entonces, en ese sentido, crear o modificar favorablemente las leyes, construir también instituciones o sistemas de articulación de la acción pública, concretamente el sistema de protección, el CIPINA, que en buena medida es parte de los trabajos que REDIM y sus organizaciones estuvieron impulsando por mucho tiempo, y después mantenernos apoyando e impulsando, empujando cuando toca el hecho de que en los estados haya CIPINAs, que sus personas servidoras públicas entiendan la agenda de la infancia, llamar a todos los actores a que se sienten a la mesa a trabajar en favor de la niñez con este enfoque de derechos, es una de las tareas más consistentes, ¿no? Otra de las tareas más consistentes tiene que ver con visibilizar las distintas afectaciones a los derechos que viven niñas, niños y adolescentes, desde cuestiones, digamos, tan obvias como el derecho a la educación o el derecho a la salud o las vacunas o esto que probablemente hay una noción más generalizada que existe,
pero también en esos rincones oscuros en donde no se suele ver a la niñez, ¿no? Y concretamente me refiero a todas las formas de violencia que viven niñas, niños y adolescentes. Entonces, el día de hoy en Redim estamos muy comprometidas y trabajando mucho en poder visibilizar a través de distintas herramientas, desde la medición de datos, la incidencia en políticas públicas basada en este análisis de datos, pero también comunicaciones, etcétera, sobre cómo está afectando la violencia armada, esta crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, pues por supuesto que también atraviesa a la infancia y adolescencia. Entonces, agendas como las de la violencia, ¿no? Violencia física, violencia sexual, homicidios, feminicidios, que hay que recordar que también en niñas y adolescentes hay feminicidios, otras agendas duras también como la de la desaparición de niñas, niños, adolescentes, o los efectos de la desaparición de familiares en niñas y niños que se incorporan a las búsquedas, y también temas como el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado o de grupos delincuenciales, pues estamos muy insistentemente en ello, ¿no? Y después, pues viendo cualquier oportunidad en donde nos podamos colar, ¿no? Para mostrar que niñas y niños son titulares de derechos, que si el etiquetado frontal de los productos chatarra y las bebidas azucaradas quieren interponer un amparo para quitarlas de los productos, pues ahí estamos para recordar que el derecho a la información y el derecho a la salud y el derecho a una alimentación sana son derechos de los niños y niñas. Y también mucho trabajando hasta donde se puede, ahora que ya pudimos salir de la pandemia, con las organizaciones en los estados, ¿no? Yendo a acompañar e impulsar las agendas que en cada estado haya, ¿no? En Oaxaca, por ejemplo, con este tema de los no alimentos chatarra, pues son muy articulados en el norte, en fin, acompañando el trabajo de las organizaciones que forman parte de Redim, pues porque al final Redim es sus organizaciones, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias. Oye, Tania, y bueno, sabiendo que es un tema muy amplio, pero quizá pensando como en una reflexión más en términos de desafíos, de lo que tú alcanzas a mirar como directora desde el espacio que te toca en la red, ¿qué desafío no visualizas tú para que pues México, la sociedad mexicana, el Estado mexicano, pues seamos un mejor lugar para la niñez, para las infancias? Yo creo que sin duda el desafío está en transformar en realidad lo que ya está en el papel, ¿no? O sea, México ratificó en su momento la Convención de los Derechos del Niño, generó una Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes acá, una ley general y 32 leyes locales, generó un sistema de protección que articula toda la acción del Estado. Sin embargo, seguimos viendo que los datos nos dicen que la niñez lo está pasando muy mal, ¿no? En términos de pobreza, yo creo que esa es una de las agendas más apremiantes. Pobreza y pobreza extrema, sobre todo cuando está particularizada a determinados grupos de población, niñez indígena, ¿no? Violencia, sin duda, nos preocupa mucho que en estos datos de, por ejemplo, violencia doméstica, recuerdo muy bien que quienes llegan a estar atendidas en hospitales del país, pues 80% de la violencia doméstica es hacia niñas y adolescentes, ¿no? Violencia sexual, el 93%. Entonces también ahí, digamos, aprovechar el fluir de los tiempos actuales en donde los movimientos feministas nos han hecho que nos caigan varios 20, pues colocar ahí la necesidad de que se mire a las niñas y a las adolescentes como mujeres, ¿verdad? Que lo eran desde el primer día que así nacieron o decidieron. Y creo que otro de los desafíos más grandes en este momento está en lograr que ese sistema de protección, que costó mucho construir y apuntalar, sirva, ¿no? Que no se viva como una institución más, que no se crea que es una institución que está duplicando acciones, sino que sirva al propósito con el que se hizo y que efectivamente ponga a trabajar a todas las instituciones, porque a todas les toca la niñez, no nada más a la SEP o al DIF, ¿no? Creo que esos serían los mayores desafíos. Y atender los efectos de la violencia y de la violencia armada en niñez y adolescencia. Eso es urgente y no nos podemos dar el lujo de esperar ni un año, ni medio, ni un día
para resolver los impactos que está teniendo la violencia en las vidas de muchísimos chavos y chavas. Muchas gracias. Oye, pues pensando quizá en lo que tú alcanzas a mirar desde las organizaciones de la red y del propio trabajo de la red, si habláramos de los sueños, o sea, ¿cómo tú visualizas que Redim en 5 años, en unos años, cómo se mira Redim? ¿Qué podríamos estar esperando de la red? Yo creo que cuando Redim se fundó como red, pues eso, tenía un número más pequeño de organizaciones, porque si bien había y sigue habiendo muchas organizaciones que trabajan con infancias o que se dedican a la infancia, no todas lo hacen con enfoque de derechos de infancia. Entonces, si yo pudiera soñar el México que puede ser apoyándose de lo que Redim sabe y ha aprendido a hacer e impulsar, sería un México en el que todas las organizaciones dedicadas a la niñez lo hagan con enfoque de derechos. Y en ese sentido, en una Redim, pues no de 72, ni 75, ni 80, sino una red de cientos de organizaciones que estén trabajando por la niñez con ese enfoque de derechos. Y eso sucedería también idealmente a la par de un cambio cultural que sabemos que toma tiempo, pero bueno, dicen por ahí que los cambios culturales toman unos 30 años, Redim tiene 22, a lo mejor está en el futuro inmediato, pues pensar que la sociedad mexicana se haga cargo de que niñas, niños, adolescentes son personas. Durísimo decirlo así, pero se les mira como objetos, como menores, como apuestas al futuro, etcétera. Entonces, dejar esa concepción adultocéntrica de las infancias y aprender a verles como nuestros pares, aprender a propiciar espacios de escucha y de participación genuinos en donde ellas y ellos puedan estar, creo que sería no solo el logro redondo para la agenda de la niñez, sino que México se transformaría positivamente si esa agenda avanzara. Súper. Oye, y bueno, quizá ya un poco para ir cerrando, pues la red, ¿no? Está conformada por personas, ¿no? Y por comunidades y sí, personas concretas. Entonces, para las personas que no conozcan quién es Tania, si nos quieras compartir un poquito de historia, cómo llegaste a Redim, en esta agenda, en este camino de los derechos humanos, algo que nos quieras compartir de ti. Sí, claro, pues yo la verdad es que hasta hace pocos años me asumí como defensora de derechos humanos, ¿no? Me sacaron del closet. Yo vivía pues más como activista y como una persona que miraba con cierta indignación las injusticias que me rodeaban. Por hablar un poco de la autobiografía, soy hija de un desaparecido político de los años 70, entonces pues eso claramente ha marcado mi mirada de cómo los derechos humanos han avanzado o no avanzado en este país. Y también profesionalmente pues estudié letras, ¿no? Hice la carrera en letras y el posgrado en letras y todo indicaba que me iba a ir por el camino de las letras, hasta que al volver a México los derechos humanos me llamaron más, en todos los sentidos, vocacionalmente, y también la gente que me llamaba a hacer, a trabajar, etcétera, tuvo más que ver con los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues he estado en distintos espacios, hago parte también de una organización de hijos e hijas de personas desaparecidas, exiliadas, etcétera, pero también he estado en espacios, por ejemplo, de organismos públicos autónomos, en la Comisión de Derechos Humanos del DF, se llamaba así entonces, que en buena parte de mi formación, así hasta por servicio profesional de carrera, mi formación en derechos humanos creció ahí. Ahí conocí a Redim y ahí dije, wow, Redim, aunque en ese momento jamás pensé que yo iba a estar aquí, ¿no? Después estuve también en el servicio público, pude ser servidora pública algunos años, con lo cual también conozco las dificultades y las inercias y bueno, el enorme trabajo que se hace desde ahí cuando se asume como servicio público, ¿no? Como estar al servicio del pueblo que te paga tu salario, no solo con sus impuestos, sino con sus vidas, ¿no? También estuve en la academia un rato, pude dirigir una carrera de derechos humanos y gestión de paz, por supuesto que también me marcó y me abrió los ojos y el corazón y las alas al conocer tantas personas increíbles, maravillosas. He tenido la suerte de siempre trabajar mucho en tareas de vinculación y de encontrar quién está haciendo qué, quién se acaba de empapar de qué, e intentar tejer
muy ampliamente con esas vinculaciones, ha sido una de mis características. Y curiosamente, cuando yo estaba como servidora pública antes de estar en Redim, se acababa de instalar el CIPINA y entonces todas las instituciones tenían que ir al llamado del sistema. Y a mí me tocó, ya vimos que no era un azar de la vida, sino que esto iba hacia algún lado, pues siempre me tocó estar en ese tipo de comisiones y de grupos de trabajo, y el de primera infancia, y el de comunicaciones, y el de no sé qué. Entonces, mi cercanía con el CIPINA como sistema de protección estaba dada desde antes, y de pronto se abrió la oportunidad de venir a Redim, que fue maravilloso porque yo pues, conocí aquí, yo creo que el primer cubiculito en el que estuvo Gerardo Sauri, con Juan Martín había confluido en otras muchas iniciativas, con muchas de las personas de las organizaciones que hacen parte de Redim, entonces fue como llegar a casa, ¿no? Con quienes ya conocía y con quienes no conocía, pues también fue como llegar a casa, ¿no? Entonces ese ha sido un poco el devenir. Nos gustaría preguntarte, si tú realizaras una peli, ¿qué historia contaría? Una de las historias que más me ha conmovido desde que entré a Redim, que es la historia de un niño de nombre Ángel, que con 4 años ingresó a un DIF, no tenía acompañamiento familiar, él y su hermana, que es un poquito mayor, y estuvo en el DIF de Monterrey, bueno, en distintos centros, en Capullos, en Fabriles, etcétera, 10 años. Imagínense la historia que contaría un niño que entra con 4 años y transcurre 10 años en los DIFs, y a los 14 años él se rebeló contra los maltratos que había en ese centro, en donde los quieren tener obedientes, sentaditos, y los quieren tener tanto así que incluso llegan a sedarlos. Desarrolló una, pues sí, no sé si podríamos decir una discapacidad psicosocial, pero desarrolló una condición de salud mental después de 10 años de encierro y de medicaciones, y participó de una rebelión adolescente dentro de este centro, y curiosamente unos días después fue trasladado a otro centro como para desarticular la célula insurrecta de adolescentes. Y en este otro centro hay muchos testimonios que cuentan que hubo maltrato, que una noche hubo gritos, y el caso es que una buena noche Ángel murió. A los 14 años lo que se dijo fue que había muerto de un malestar intestinal, como una apendicitis o etcétera. Lo que sabemos es que había un celador, un enfermero que estaba especialmente ensañado con él, se escucharon golpes, etcétera. Nos falta saber, por eso haría una película así, nos falta saber qué es lo que sucedió en realidad, ¿no? Nos falta investigar qué es lo que pasó, y nos falta contar el final feliz, que es, una vez se sepa bien qué pasó con Ángel, pues los responsables cuándo van a enfrentar la justicia, ¿no? Esa creo que sería una historia que yo contaría, porque además generó una serie de simpatías a su alrededor. Parece que lo querían mucho, las madrinas que lo han acompañado, que lo acompañaron hasta que murió, tenían muchísimo cariño por él, y siempre me hace pensar en cuántos casos así no sabremos, cuántas muertes que no debieron ser se viven entre niños adolescentes, y qué impertinencia a veces la de las instituciones. O sea, si me dijeran, incluso la historia de murió de apendicitis, si me dijeran que estaba metido en la sierra y no había hospitales, vale, pero estaba en una institución a cargo del Estado. No puede ser que alguien muera, incluso si esa fue la razón, que muera de una enfermedad estomacal, ¿no? Entonces es una historia muy dolorosa, pero me gusta pensar en Ángel como un niño, un adolescente que era muy alegre y que se supo rebelar pese a estar medicado a las injusticias y a las condiciones adversas en las que lo tenían. Pues vaya historia, y muchas gracias, Tania. Muchas gracias, muy bien. Gracias. Gracias a ustedes.